La psicofísica, la física de la mente, es el estudio sistemático de la relación que existe entre las características físicas de los estímulos y las sensaciones que producen. Esta descripción es funcional, orientada hacia procesos, debido a que el objetivo del estudio lo constituyen los procesos de los sistemas sensitivos, más que su misma estructura, la fisiología. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Infirmary. Estás escuchando Crónica Lunar, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Hoy en Crónica Lunares hablaremos de la psicofísica, la física de las sensaciones, los umbrales, la diferencia mínimamente detectable, las escalas, la teoría de la detección de la señal y vamos a hacer un pequeño estudio de la acupuntura en función de la TDS. ¿Qué es la TDS? Quédense con nosotros para que ustedes sepan más adelante de lo que vamos a hablar. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues comenzamos, ¿no? Una de las cuestiones básicas que aborda la psicofísica es la siguiente. ¿Cuál es la cadena de acontecimientos que se inicia con un estímulo que nos lleva a decir cosas como veo un color rojo brillante o escucho un ruido intenso? Obviamente, los detalles correspondientes a esta secuencia son diferentes en lo que se refiere a cada sentido, pero en todos los casos hay tres fases básicas. El estímulo que actúa sobre un receptor, una cadena neutral de acontecimientos que se pone en marcha a consecuencia del estímulo y que lo modifica convirtiéndola en una señal eléctrica y más tarde en un impulso nervioso, y una respuesta psicológica al mensaje, que en este caso es la sensación. Hoy es 1 de septiembre del año del Señor 2021. En nuestro programa de Mercury Dice hablaremos sobre la psicofísica. Es muy interesante este tema porque nos deja ver hasta dónde nuestros sentidos están involucrados en lo que nosotros percibimos del mundo, de lo que percibimos, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vamos a hacer esta pequeña pausa. Los invito a que se inscriban en nuestro canal de YouTube de Crónicas Lunares de Sun y que pues le den vuelta a la hoja, por decirlo de algún modo, para poder retomar cosas nuevas, programas nuevos que en determinado momento a lo mejor hemos estado haciendo nosotros para aprender juntos, aprender junto contigo. Yo estoy aprendiendo junto contigo porque me esfuerzo en hacer estos programas y pues nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de audio. Nos pueden dejar su mensaje en cronicaldunares.sun@hotmail.com o seguirnos en nuestra cuenta de Facebook de Crónicas Lunares de Sun. Y en el Twitter también lo tenemos para que nos arroben, nos dejen ahí sus mensajitos como @irvingsun.g1. Y pues nada, en vez de hacer tanto rollo, porque hoy tenemos un programa muy muy largo, recuerden que los Mercury Dice tenemos programas muy largos porque después de esto pues vamos a hacer nuestro sapo del día de hoy y pues vamos a continuar con nuestro programa, ¿les parece? Para estudiar los fenómenos de la percepción, los primeros especialistas en psicofísica tuvieron que definir un método fiable para medir las sensaciones de las personas. Uno de los conceptos centrales
en psicofísica es el umbral. El umbral es el nivel de intensidad que necesita un estímulo para provocar una respuesta. El umbral absoluto es la cantidad menor de energía necesaria para que se produzca una respuesta. Así, podríamos especificar el ruido o la intensidad lumínica más débiles que serían necesarios para que una persona pudiera detectar relativamente el sonido o la luz. El umbral de diferencia es la modificación más pequeña que es necesaria para que una persona detecte el cambio en el estímulo. Normalmente nosotros conocemos solamente a lo mejor el umbral del dolor, que es donde pudiésemos tener un poquito más de relación. Pero bueno, vayamos a hacer esta pausa y continuamos. La diferencia mínimamente detectable, DMD, o umbral de diferencia, se define como la diferencia más pequeña que se puede distinguir entre dos estímulos similares. La DMD depende tanto del volumen como de la intensidad de la respuesta. Gustav Fechner fue el primer investigador que utilizó la DMD para medir las sensaciones de una persona, en un famoso experimento que llevó a cabo en la década de 1850 y en el que evaluó la respuesta de varias personas frente a la luz brillante. Cada participante podría ver dos discos luminosos cuyo brillo era ajustable. La intensidad del brillo de uno de los discos luminosos se incrementaba hasta que el participante podía detectar una diferencia cuyo valor fue considerada como DMD. Después los discos se igualaron y al incrementar de nuevo la intensidad del brillo en uno de ellos, se estableció la DMD. Esta maniobra se puede repetir para determinar el rango de sensibilidad de una persona frente a estímulos luminosos. Fechner fue el creador de una de las leyes básicas de la psicofísica, la sensación de incrementar en función del logaritmo de la intensidad del estímulo. Esto quiere decir que la intensidad de la sensación concreta aumenta con mucha más lentitud que la intensidad del estímulo que da lugar a dicha sensación. Así pues, para que una persona pueda decir que percibe que una luz tiene una intensidad lumínica doble que la otra, la intensidad lumínica de la primera debe de ser más del doble que de la segunda. Ernest Heinrich Weber fue el creador de otra famosa ley de la psicofísica. Este investigador descubrió que el umbral de la diferencia está relacionado con el cociente entre la intensidad de uno de los estímulos y la intensidad del otro. Supongamos que ofrecemos a una persona un sonido de 50 decibelios y que dicha persona puede detectar con más intenso un sonido de 55 decibelios, pero no uno de 54 decibelios. Si el sonido que se le ofreciera fuera de 70 decibelios, dicha persona necesitaría otro sonido de 77 decibelios para detectar la diferencia con el anterior. Si un nuevo sonido ofrecido tuviera 30 decibelios, sería necesario un sonido de 33 decibelios. Y si se ofreciera un sonido de 100 decibelios, sería necesario otro de 110 decibelios para que la persona detectase la diferencia entre ambos. En todos los casos, el cociente es una constante, 1 al 10. En estudios realizados a lo largo del decenio de 1940, fue posible determinar los valores del cociente. Respecto a la intensidad lumínica, era una diferencia de 1.2% y respecto al sabor salado de una intensidad del 20%. La magnitud de una sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo que la genera. Ley de Fechner.
Los primeros métodos especialistas en psicofísica, así como también los actuales, han desarrollado varios métodos adecuadamente validados para el estudio de esta cuestión. Uno de ellos es el método de los ajustes o el método de error promedio, en el que una persona ajusta la intensidad del sonido, la intensidad lumínica o la intensidad olfatoria, de manera que desde su punto de vista el estímulo sucesivo es igual al estímulo previo. En el método de los límites se le pide a una persona que determine si un estímulo es más intenso o menos intenso o igual que un estímulo previo. Con el método del estímulo constante se le pide a una persona que intente reconocer un estímulo en una serie de pruebas diferentes. Ley psicofísica. Cualquier formulación de relación entre un estímulo físico y un proceso sensorial. J. Drenber. Las mediciones tienen una importancia clave en el preciso mundo de la psicofísica y por tanto es fundamental el uso de escalas adecuadas que permitan evaluar los distintos fenómenos. Todas las escalas poseen 4 propiedades básicas. En primer lugar, indican las diferencias, hombre y mujer, caliente y frío. En segundo lugar, indican la magnitud. Los perros Grand Danés son más grandes que los Terry Jack Russell. En tercer lugar, determinan la igualdad de los intervalos. Las diferencias en una misma escala son idénticas, de manera que la diferencia entre 5 y 8 kilos es la misma entre 22 y 25 kilos. La última propiedad es la de que existe un grupo cero que indica el punto en el cual no tiene lugar la característica medida. Los psicólogos distinguen 4 tipos de escalas. Nominal determina la diferencia, ordinal determina la diferencia y la magnitud, de intervalo, que determina la diferencia, la magnitud y los intervalos iguales, y de proporción, que determinan los 3 componentes. Así, las marcas de evaluación son ordinales, aunque puede parecer a intervalos, mientras que la temperatura y el peso y la vista se miden en escalas de proporción. La teoría de la detección de la señal TDS la utilizan los psicólogos cuando desean evaluar la forma con la que tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre. Las personas deben decidir si han detectado o no un estímulo, lo que depende tanto de sus órganos de los sentidos como de sus expectativas respecto al estímulo y su motivación para conseguir un resultado preciso. La TDS se aplica con frecuencia en la investigación actual y es quizás un legado principal de los primeros tiempos de la psicofísica. El umbral no es un valor fijado debido a que en su detección actual hay 2 factores humanos. Uno de ellos es la sensibilidad, es decir, la manera con la que la persona puede ver u oír el estímulo. El otro es el sesgo de respuesta, esto es, la facilidad con la que la persona evaluada tiende a decir sí frente a un estímulo cuando no está segura de haber percibido. La TDS, la teoría de la detección de la señal, asume que la persona que toma la decisión no es un receptor pasivo de la información, sino un agente que elabora de manera activa razonamientos perceptuales difíciles en condiciones de incertidumbre, lo que hace que la detección de la señal sea más sistemática. Para la definición de estos parámetros, los investigadores realizaron lo que se denomina pruebas trampa, en las que no se introduce ninguna modificación en el estímulo, ruido, o, después de ello, se comprueba la respuesta del participante. En la terminología de la teoría de la detección de la señal, el acierto es el sí ante el estímulo y el fallo es no ante un estímulo. La falsa alarma es el sí frente a la ausencia de modificación